Buenos días, compañero. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico, vejiga neurógena y cálculos renales. Mi compañera Daniela Martínez y mi persona Yamila Naya. El síndrome nefrótico es la alteración patológica en el glomérulo y se manifiesta por el aumento de la permeabilidad del capilar a las proteínas plasmáticas. Él se va a ver caracterizado por proteinuria mayor a 150 miligramos en 24 horas y por albuminemia inferior a 3 gramos sobre decilitro, seguida por un edema, una hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. La etiología se da por glomerulonefritis primaria que se da al 90% de la población. Entre niños de 1 a 6 años, la nefropatía de cambios mínimos. Ya en adultos, la glomerulonefritis membranosa. En un 10% la glomerulonefritis secundaria, que puede ser metabólicas como la diabetes mellitus, sistémica, como lupus eritematoso sistémico, farmacológico, como la administración de AINES, infecciosas como la endocarditis bacteriana, neoplásicas como los linfomas. Antes de hablar de la fisiopatología del síndrome nefrótico, es importante saber cuáles son las características o cómo está conformada la barrera de filtración glomerular. Primero tenemos el endotelio capilar glomerular, después la membrana basal, que es lo que ven de color azul. Esta va a ser como un armazón de glucoproteínas que también me restringen el paso de moléculas de alto peso. Y las células epiteliales, que ya son las verdes que están alrededor. La permeabilidad glomerular va a incrementar la filtración de proteína. Esto me va a dar proteinuria. La albúmina, es la proteína más importante que tenemos en nuestro organismo. El exceso de proteínas en la orina me da proteinuria en unos niveles de mayor a 150 miligramos en 24 horas y proteinuria nefrótica mayor a 3.500 miligramos en 24 horas. Se le llama microalbuminuria a los niveles de 30 a 300 miligramos en 24 horas. También el incremento de filtración de proteína da como resultado la hipoalbuminemia, una albúmina inferior a 3 gramos sobre decilitro. Y esto se da al aumento de síntesis hepático de lipoproteína, que me puede generar complicaciones cardiovasculares. El incremento de la filtración de proteína me va a alterar los factores de coagulación porque va a haber unas pérdidas urinarias de antitrombina 3, proteínas C, S y factores de coagulación 9, 11 y 12, lo que me va a dar un aumento del fibrinógeno. Se va a activar activador de plasminógeno tisular y la agregabilidad plaquetaria va a aumentar. Esto puede agravarse con una hemoconcentración, una éstasis venosa, inmovilidad y procesos infecciosos. También el síndrome nefrótico me va a dar como consecuencia un edema, pero todo tiene su explicación. Entonces, el incremento de la filtración de proteína me da una proteinuria y seguido a eso una hipoalbuminemia, lo que me va a aumentar el paso del líquido al espacio intersticial y se va a convertir en edema. Pero este edema tiene una restauración. Para que se dé esta restauración
primero debe disminuir el volumen plasmático. Luego de esto se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a haber una retención de sodio y agua a nivel renal, lo que me va a dar una restauración del volumen plasmático. La hiperlipidemia, que es una condición que define el síndrome nefrótico, está caracterizada por niveles elevados de partículas de grasa, como por ejemplo el colesterol y los triglicéridos, con altos niveles de lipoproteínas de baja, intermedia y muy baja densidad. Estas lipoproteínas o sustancias son las que se quedan o se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos y me van a limitar la irrigación sanguínea. Pero también las lipoproteínas de alta densidad, que son las que me transportan estas sustancias que se depositan, van a estar a niveles normales o muy bajos. Es por esto que los pacientes con síndrome nefrótico tienen altos niveles o riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero es por el incremento de la síntesis hepática de las lipoproteínas de baja, intermedia y muy baja densidad. Los signos y síntomas. El edema postural, que puede estar de moderado a grave en tobillos y sacro. El edema periorbitario, especialmente en niños. La hipotensión ortostática, que es una forma de presión arterial baja que se produce cuando te pones de pie, estando sentada o acostada. El diagnóstico, se puede dar por análisis de orina, uroanálisis, donde se va a encontrar proteinuria y se ve la orina espumosa. Análisis de sangre, donde se va a encontrar hipoalbuminemia o si no una biopsia renal. En el tratamiento, el tratamiento consiste en tratar cualquier enfermedad que pueda causar el síndrome nefrótico y también se recomienda medicamentos que puedan ayudar a controlar los signos y los síntomas. Por ejemplo, los medicamentos para la presión arterial, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que me van a ayudar a reducir la presión arterial, pero también la cantidad de proteína liberada en la orina. Por ejemplo, el captopril. También tenemos los anticoagulantes. Ellos me van a ayudar a disminuir la capacidad de sangre de coagularse, como la heparina y la warfarina. Los diuréticos, porque ellos me van a ayudar a controlar la hinchazón y me van a aumentar la salida de líquidos de los riñones, como la furosemida. Los medicamentos supresores del sistema inmunitario pueden disminuir la inflamación que acompaña a las afecciones persistentes como la nefropatía de cambios mínimos. Tenemos los corticosteroides. En los autocuidados, tiene que haber una disminución de proteínas en una dieta nutricional de 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso corporal y una ingestión baja en sodio. El paciente debe elegir frutas magras de proteína. Tiene que reducir la cantidad de grasa y colesterol para poder disminuir y controlar los niveles de colesterol en sangre. Tiene que seguir una dieta en sal, baja en sal, para controlar la hinchazón. Y tiene que limitarse el consumo de alimentos que aumenten los niveles de azúcar cuando esté tomando medicamentos que puedan provocar aumento de peso, como los esteroides. En los cuidados de enfermería hay que evaluar con frecuencia la orina
para detectar proteína. La orina que contiene proteína tiene una apariencia de espuma. Hay que medir la presión arterial mientras el paciente está en posición supina y mientras está de pie. Y hay que informar si hay una caída de presión arterial que sobrepase los 20 milímetros de mercurio, porque podría estar presentando una hipotensión ortostática. Esta me da mareo y puede llegar a desmayarse el paciente. Hay que pedir al dietista que planee una dieta moderada en proteína y baja en sodio. Y hay que proporcionar un buen cuidado de la piel, porque sabemos que los pacientes con síndrome nefrótico presentan edema. Hay que evitar la tromboflebitis, hay que fomentar la actividad y el ejercicio. Para evitar complicaciones gastrointestinales, se administra esteroides como antiácidos. Hola chicos, mi nombre es Daniela Martínez y para continuar con este seminario yo les voy a hablar sobre la vejiga no erógena. Bueno, tenemos que normalmente los músculos y los nervios del sistema urinario van a trabajar en conjuntos para contener la orina en la vejiga y vaciarla en el momento apropiado. Van a haber unos nervios que van a llevar los mensajes de la vejiga al cerebro y del cerebro se van a enviar mensajes hacia los músculos de la vejiga para que se dé la contracción o la relajación. ¿Qué pasa en la vejiga no erógena? Estos mensajes que tienen que ir hacia el cerebro o del cerebro a los músculos no se están mandando adecuadamente. Por tanto, no se están mandando o no se están dando adecuadamente. Por tanto, se produce la alteración que es la vejiga no erógena. Se habla de que esta va a estar causada por alteraciones subyacentes, tales como lo pueden ser la cistitis intersticial, trastornos cerebrales, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, alcoholismo crónico, enfermedad de la médula espinal como la estenosis espinal y la aracnoiditis, entre muchas otras. La fisiopatología. Se habla de que podemos clasificar la vejiga no erógena o que va a tener 3 clasificaciones y que estas clasificaciones van a depender del lugar donde se produzca la lesión. Por ejemplo, vamos a encontrar la vejiga no erogénica flácida, la espástica y la de patrones mixtos. Entonces tenemos la vejiga no erogénica flácida. Esta es producida por un daño que se da en los nervios periféricos o en la médula espinal entre los niveles de S2 y S4, que va a producir una lesión aguda de la médula. Esta es caracterizada por contener volumen grande, la presión va a estar baja y las contracciones están ausentes, lo que va a producir una alteración en las micciones. Bueno, en la vejiga espástica se va a producir un daño cerebral o de la médula espinal por encima de T12. Aquí la contracción de la vejiga y la relajación del esfínter urinario externo suelen estar descoordinados. El volumen es generalmente normal o bajo y se producen contracciones involuntarias. En los patrones mixtos están causados generalmente por trastornos, entre ellos vamos a encontrar la sífilis, la diabetes mellitus, los tumores de cerebro o de médula espinal, la esclerosis múltiple, entre otros. Los signos y síntomas van a depender de la vejiga no erógena que se esté dando. Por ejemplo, los signos espásticos van a ser micciones involuntarias, espasmos espontáneos de los brazos y piernas, aumento del tono del esfínter anal. Los signos de la flacidez involucran lo que es la incontinencia por desbordamiento, disminución del tono del esfínter anal, vejiga extremadamente distendida, que esta va a ser evidente en la percusión y en la palpación. En la mixta tenemos que la percepción es inespecífica de la plenitud vesical y va a haber una disminución de la capacidad para vaciar la vejiga. Y tenemos también que se va a presentar una urgencia para orinar sin control de la misma. En los medios diagnósticos vamos a encontrar lo que es el rayos X de cráneo y de columna, que este nos va a servir para obtener imágenes de tejidos internos, huesos y órganos por medio de una placa. También vamos a encontrar otro que es el electroencefalograma, que este va a registrar la actividad eléctrica continua del cerebro, y vamos a encontrar también estudios cistométricos que nos va a ayudar a medir la cantidad de orina en la vejiga. En el tratamiento, tenemos que lo que busca el tratamiento va a ser la adecuada evacuación de la vejiga.
vamos a encontrar tratamientos farmacológicos o la cirugía y otros menos frecuentes que son los bloqueos neurales y los estímulos eléctricos que tienen como objetivo mantener la integridad de las vías urinarias superiores, controlar las infecciones y prevenir la incontinencia urinaria. Vamos a encontrar unos fármacos que nos van a ayudar a promover el vaciado de la vejiga. Estos son, el betanol, la oxibutina, la fenoxibenzamina y otros que nos van a ayudar a facilitar el almacenamiento de la orina. Cuando falla el tratamiento farmacológico, se recurre a los procedimientos quirúrgicos, como lo puede ser la resección transuretral del cuello de la vejiga, la dilatación uretral, esfinterotomía externa o un procedimiento de derivación urinaria para corregir el deterioro estructural. Cuando estos son inútiles o fallan, la última opción va a ser la implantación del esfínter urinario artificial. En los cuidados de enfermería vamos a tener que es muy importante alentar al paciente a que beba mucho líquido para evitar la formación de cálculos y la infección por estasis urinaria. También tratar de mantener al paciente lo más móvil posible. Si el paciente se va a someter a un procedimiento de derivación urinaria, realizar la gestión necesaria para la consulta con un terapeuta enterostomal y coordinar los planes de atención para este. Evaluar al paciente después de la terapia si fue exitosa, si el paciente también está libre de infección y si éste ya tiene los conocimientos y comprende la enfermedad y la técnica del tratamiento. En los autocuidados vamos a tener que es muy importante que el paciente aprenda a registrar su actividad miccional y que lleve como un riguroso tratamiento de esta. También que tenga una buena dieta e ingesta hídrica y que tenga un buen aseo de los genitales cada vez que sea necesario. Bueno, los cálculos renales. Los cálculos renales pueden formarse en cualquier parte de las vías urinarias, ya sea en el riñón, en los uréteres o en la vejiga, pero generalmente se desarrollan en la pelvis renal o en los cálices renales. Estos van a estar formados en consecuencia de la precipitación de sustancias que normalmente se disuelven en la orina, como lo son el oxalato de calcio, el fosfato de calcio, fosfato amónico de magnesio y ocasionalmente urato o cistina. Estos cálculos renales varían en tamaño y pueden ser únicos o múltiples. Pueden permanecer en la pelvis renal o penetrar en los uréteres y pueden dañar el parénquima renal. Los cálculos renales grandes pueden llegar a causar necrosis por presión. Estos pueden estar causados por la disminución de la producción de la orina, orina consistentemente ácida o alcalina, por el éxtasis urinario, por el aumento de la ingesta de alimentos ricos en calcio u oxalato, por factores metabólicos como lo son el hiperparatiroidismo, la acidosis tubular renal, las concentraciones elevadas de ácido úrico. La fisiopatología, tenemos que los cálculos se forman cuando las sustancias normalmente disueltas en la orina, como el oxalato del calcio o el fosfato de calcio, se precipitan, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Estos cálculos suelen ser grandes e irregulares o se suelen tornar grandes e irregulares y pueden llegar a obstruir la abertura de la unión uretropélvica. Esto va a hacer que la frecuencia y la fuerza de contracción peristáltica se me aumenten y me va a producir dolor. Signos y síntomas. Aquí se me produce el dolor del cólico renal, que generalmente puede llegar a viajar hasta los genitales o puede propagarse o irradiarse hasta los genitales. El dolor oscila en la intensidad y puede ser insoportable cuando llega a su punto máximo. También la lumbalgia, se puede presentar lumbalgia y náuseas y vómitos generalmente cuando el dolor es demasiado intenso. También otros síntomas pueden ser fiebre, escalofrío, hematuria, piuria y rara vez anuria. En los medios diagnósticos encontramos el análisis urológico. Este es un análisis microscópico de la orina y la sangre,
que el principal hallazgo va a ser la hematuria. La radiografía simple de abdomen va a permitir distinguir la presencia de cálculos radiopacos situados a lo largo del tracto urinario. La urografía endovenosa es una radiografía especial con contraste en la que se inyecta sustancias radiopacas en el interior de una vena. Y la radiografía retrógrada es parecida a la radiografía endovenosa, pero la sustancia radiopaca se va a introducir en las vías urinarias a través de una uretra. Tenemos la radiografía abdominal, la tomografía axial computarizada, que es una radiografía que nos va a permitir la obtención de imágenes tridimensionales. En el tratamiento, debido a que la mayoría de los pacientes que tienen cálculos renales son menores de 5 milímetros de diámetro. Por eso, el tratamiento suele coincidir con medidas para promover su paso natural, pero debe estar acompañado de una hidratación vigorosa y de una terapia antimicrobiana para las infecciones, analgésicos para el dolor, diuréticos para prevenir la éstasis urinaria y la formación adicional de cálculos, tiacidos que van a disminuir la excreción de cálculos en la orina, lo que reduce la formación de cálculos. Si un cálculo es demasiado grande para su paso natural, ya requiere una cirugía. En esa cirugía encontramos la litotripsia ultrasónica percutánea. En los cuidados de enfermería hay que obtener un material sólido y este se obtiene colando la orina con una gasa. Hay que promover la ingesta de líquido para mantener una producción de orina de 3 a 5 litros al día. Si el paciente requiere cirugía, hay que informarlo, hay que tranquilizarlo, hay que evaluar al paciente si el paciente está preparado para seguir regímenes dietéticos y médicos, si es necesario, si el paciente refiere comprender la enfermedad y los procedimientos de diagnóstico. Se dice que un paciente con asesoría es un paciente tranquilo que muy seguramente en la cirugía va a ser exitosa. En los autocuidados del paciente hay que beber mucha agua, mucho líquido. En su dieta tiene que comer menos sal o pedir comida sin sal. Esto lo puedo cortar. En los autocuidados hay que beber mucho líquido, especialmente agua. Hay que comer menos sal. Hay que buscar productos bajos en sal o sin sal agregada. Hay que consumir de 2 a 3 porciones al día de alimentos con mucho calcio, como la leche, el queso y el yogur. Coma limonadas o naranja, que el citrato que contiene estos alimentos evita la formación de cálculos. Reduzca la cantidad de proteínas que consume, escoja carnes magras y coma una dieta baja en grasa. Muchas gracias por su atención.